Aquí comienza Calma Pueblo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sienten. Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad. Esto es Calma Pueblo. Hola, estimadas amigas y amigos del Calma Pueblo. Lo que no dices tú, lo digo yo. Y la verdad es que la semana siempre es poderosa en cuanto a información. En especial esta semana. Y la semana pasada, ¿no es cierto? Que realmente ha estado llena de noticias, y noticias en la parte política importante. Por ejemplo, en el periódico El Siglo ustedes pueden encontrar que viene una edición especial de Fidel Castro. ¿Podrían mostrar el Siglo cómo viene, amigo Antonio? Eso es. Ahí está la edición del Siglo, especial. Y para que ustedes conozcan parte de la vida, ¿no es cierto?, los logros de la Revolución Cubana. También hay que señalar que en política, durante la semana pasada, el gobierno fijó, ¿no es cierto?, los pasos en la priorización. Es decir, lo último que acontece en política, ¿no es cierto?, para la última parte del gobierno de Michelle Bachelet. Un gobierno bien con muchos desafíos, con muchos conflictos, por supuesto, que se generan en la creación de una nueva institucionalidad. También dentro del tema de país tenemos el último plazo para Bancar para que entregue los mails. Todo esto a propósito de la compra que hizo el expresidente Sebastián Piñera, Sebastián Piñera, respecto de una compra más o menos fraudulenta, ilícita, ¿no es cierto?, o que no correspondía durante el desarrollo de su gobierno. O sea, más o menos fraudulenta. Más o menos fraudulenta, derechamente. Yo lo digo así porque en realidad la responsabilidad cae en eso, ¿no es cierto? Cuba, la circunstancia política. Vengo a estar con mi segundo papá, dijo Maradona, ¿no es cierto?, cuando habló con Fidel. Y Teillier por difusión de la ley reservada del cobre, algo que es muy complejo y que hoy día nosotros los chilenos necesitamos saber. Antonio. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido al Calma Pueblo. Para esta semana tenemos, como bien decía Patricio Martínez, altos temas. Pero queremos partir pidiendo disculpas porque ustedes, si vieron nuestro programa el día lunes, comprenderán que nosotros grabamos el programa el día viernes. Y al grabar el día viernes, obviamente, la muerte, el fallecimiento de Fidel Castro sucede el día sábado, por lo tanto no alcanzamos a grabar un programa directamente hablando sobre la emocionalidad que nos provocó el fallecimiento de este gran personaje a nivel histórico. De hecho, una de las grandes reflexiones que se hace es el hombre historia. De hecho, así lo plantea El Siglo, el hombre historia. Pero también homenajeando a esta figura que, independiente de los análisis políticos que uno puede hacer, es una figura emblemática y una de las últimas figuras emblemáticas de los líderes que hay en este mundo. Nosotros queremos homenajearlo también con esta segunda parte del tema capitalismo y psicología que comenzamos la semana pasada, en donde nos enfocamos netamente a lo que tiene que ver con cómo los gobiernos se hacen cargo de una población a través de rendirle favores a esta clase dominante, que es la clase a esta clase que tiene el poder del dinero. Este segundo capítulo se llama Capitalismo y psicología, encadenamientos en la producción tóxica. Según estos tipos, no son dueños de los recursos aunque hayan vivido ahí por generaciones, no poseen los medios de producción y no compran mucho. Y en este sistema, si no tienes o compras mucho, no vales. A continuación, los materiales entran a la producción y ahí usamos energía para mezclar los recursos naturales con químicos tóxicos para fabricar productos contaminados. Hoy se usan en el comercio más de 100.000 químicos sintéticos. Pocos fueron analizados para verificar si impactan en la salud humana y ninguno fue examinado para identificar los impactos sinérgicos.
es decir, los efectos que generan al interactuar con los otros químicos a los que estamos expuestos. Pero sí sabemos una cosa, los tóxicos que entran, salen. Mientras sigamos utilizando tóxicos en nuestro sistema de producción, seguiremos llevando cosas tóxicas a nuestros hogares, trabajos, escuelas y a nuestros cuerpos, como los BFR, o retardantes de llama bromados. Son unos químicos que hacen a las cosas resistentes al fuego, pero son súper tóxicos, son neurotóxicos. Es decir, tóxicos para el cerebro. ¿Por qué estamos usando químicos como estos? Los ponemos en nuestras computadoras, electrodomésticos, sillones, colchones y hasta en algunas almohadas. De hecho, sumergimos las almohadas en neurotóxicos, las llevamos a casa y apoyamos nuestras cabezas sobre ellas cada noche. Yo no sé, me parece que en un país con tanto potencial podríamos pensar en una forma mejor de evitar que nuestras cabezas se incendien por la noche. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimentaria y se concentran en nuestro cuerpo. ¿Saben qué alimento está en la cima de la cadena alimentaria con los niveles más altos de distintos tóxicos? La leche materna humana. O sea que llegamos a un punto tal que nuestros bebés reciben la dosis más alta de químicos tóxicos de por vida al ser amamantados. ¿No es una violación increíble? La lactancia debe ser el acto humano más fundamental de crianza. Debería ser sagrado y seguro. Amamantar sigue siendo lo mejor y las madres sin duda deben seguir amamantando a sus hijos. Pero hay que proteger esta actividad. Ellos deberían protegerla. Pensé que nos estaban cuidando. Las personas que reciben el mayor impacto de tóxicos son los trabajadores de las fábricas, muchos de las cuales son mujeres en edad reproductiva. Ellas trabajan con tóxicos que afectan la reproducción, sustancias cancerígenas y más. Yo pregunto, ¿qué mujer en edad reproductiva querría trabajar en un sitio así, sino alguien que no tuvo otra opción? Y esa es una de las bellezas de este sistema. La erosión de las economías y los ecosistemas locales aseguran el suministro continuo de personas sin opciones. En el mundo, 200.000 personas se trasladan diariamente desde los sitios que les daban sustento hacia las ciudades, muchos para vivir en barrios miserables y buscar trabajo, sin importar qué tan tóxico sea. Así que a lo largo del sistema no solo se depredan recursos, sino también personas, se desechan comunidades enteras. Sí, los tóxicos que entran salen. Muchos de los tóxicos salen de las fábricas en los productos, pero más salen como subproductos o contaminación. En Estados Unidos, la industria reconoce que emite unos 2.000 millones de kilos de tóxicos al año, y es probable que sean más, pues eso es solo lo que ellos admiten. Y ese es otro límite porque, ¿quién quiere ver u oler 2.000 millones de kilos de tóxicos? ¿Y entonces qué hacen? Trasladan las fábricas contaminantes a otros países. Pero sorpresa, mucha contaminación está regresando a través del viento. ¿Y qué pasa cuando los recursos ya son productos? Bueno, pasan para acá para su distribución. Distribución significa vender esta basura contaminada lo más pronto posible. El objetivo es mantener los precios bajos, que la gente siga comprando y que los inventarios se sigan moviendo. ¿Cómo mantienen bajos los precios? No pagan mucho sus empleados y les recortan prestaciones sociales cada vez que pueden. Se trata de externalizar los costos. Esto significa que el costo real que lleva a producir las cosas no se refleja en los precios. No estamos pagando realmente. Bien, pues aquí teníamos este segundo video, que una vez vamos a recordar que lo hace un equipo de trabajo audiovisual de Estados Unidos para América Latina, más o menos entregando la visión crítica del modelo económico donde ellos se sienten inmersos. No solamente hay personas de Puerto Rico, que es la relatora del video, sino que además hay una serie de otros personajes. Pero bueno, a lo que nos manda. Primero, estamos hablando de que en la actualidad la producción comercial que tienen las grandes empresas a nivel internacional y específicamente las empresas de Estados Unidos vierten 100.000 químicos sintéticos, contaminantes y tóxicos para la vida humana en sus procesos de elaboración. A esto vamos a hacer las siguientes apreciaciones que tienen que ver con lo que nosotros aquí a nivel latinoamericano y específicamente en Chile estamos expuestos habitualmente de los productos que consumimos a diario. Por ejemplo, los refrigerantes de alimentos. Tú sabes que los refrigerantes de alimentos, estas cosas que se meten dentro de las conservas, tienen una cantidad increíble de tóxicos que son a la larga nocivos para la salud. Consecuencias tales como gota, consecuencias como hipertensión arterial,
consecuencias en la salud humana, estamos hablando. Obviamente la más evidente que es nuestro crecimiento abdominal, porque si ustedes se han fijado, la gordura actual es una gordura dispareja y una gordura que se acumula a nivel lumbar, y eso tiene que ver también con los tóxicos que están involucrados dentro de los alimentos que estamos consumiendo. Otros tóxicos que están dentro de estas cadenas son, por supuesto, las cadenas de frío ligadas a vacunaciones que tienen los niños, que tienen los bebés, y dentro de ellas, por ejemplo, tenemos el mercurio. Ustedes saben que hay un estudio bastante fuerte y bastante bien sostenido teóricamente, en donde se plantea que el mercurio es el culpable o uno de los grandes responsables de todos los diagnósticos clínicos que tienen que ver con discapacidades intelectuales en los estudiantes, con trastornos de déficit atencional y además asociados también a el cuadro diagnóstico que cada vez más masivo, el diagnóstico Asperger, que está asociado a autismo. Otras sustancias que son cancerígenas, tales como el sodio, que se encuentra en gran mayoría de los medicamentos, en gran mayoría de los alimentos, el magnesio, que también está incorporado dentro de nuestra dieta habitual, cuando uno consume incluso estos cornflakes, y por supuesto la exposición que nosotros tenemos a las microondas, que se generan a través de todos los sistemas eléctricos o electrónicos que estamos acostumbrados a utilizar, como el computador, el teléfono, el internet, las cámaras digitales, todo tiene que ver con estos elementos que nosotros no los vemos, pero que a la larga también repercuten en nuestro organismo y que nos generan... Son radiaciones. Teóricamente, claro, radiaciones que a la larga nos generan problemas en nuestro metabolismo. Otro tema que plantea también este video es cómo se utiliza mano de obra barata, que antiguamente era una clase específica dentro de los mismos pueblos, que se ha ido traduciendo por la falta de mano de obra, porque hemos tenido una evolución a nivel mundial en esta mano de obra que viene desde fuera. La mano de obra exportada, que se llama la mano de obra de inmigrantes. Nosotros acá en la comuna de Santa Cruz estamos muy habituados a ver en trabajos de mucha precariedad económica a mucha población haitiana actualmente, asociados a temas de prostitución y a temas también de bares nocturnos, a figuras colombianas también, y muchos otros inmigrantes. Tuvimos alguna noticia en algún momento de extranjeros que trabajaban en unas empresas de Errázuriz, que eran paraguayos, no sé si te acuerdas, que fue una noticia, que están incluso viviendo en un container en Chile. Entonces también tiene que ver con esto, con cómo las grandes empresas, para poder abaratar costos de producción y vender estos insumos tóxicos más baratos para que salgan rápidamente al mercado y para deshacerse de ellos mal que mal, repercuten en malas leyes laborales, repercuten en esto que se llama la externalización de externalización de los costos de producción, que también en algún momento lo habló Marx dentro de su texto El Capital, incluso también un apartado específico en nuestro queridísimo Manifiesto Comunista. Y la verdad es que eso es uno de los temas que a nosotros dentro de lo que estamos habituados a ver, a conversar, incluso a formar parte de estas cadenas de economía, a no darnos cuenta, en definitiva. Pero tú se lo planteas a un cubano y un cubano sí se da cuenta. Efectivamente. Porque han tratado de eliminar este modelo, han tratado yo diría, de apartarse del mundo. ¿Sí? Incluso no. cuestionado desde el punto de vista de que ellos no se han apartado, a la larga no han apartado los otros. No, nosotros tampoco, el imperio. Los otros, por eso digo los otros, no nosotros. El imperio apartó a Cuba. La verdad es que en esto hay mucho y tiene que ver, ¿no es cierto?, con todos los problemas que genera la producción. La producción no es inocua, nada, ni siquiera la producción del agua, ¿ya? Por supuesto. Por supuesto. Y menos, ¿no es cierto?, cuando una gran población, ¿ya?, una gran población también tiene la necesidad de evacuar y toda la cuestión sanitaria. La contaminación es muy grande en el planeta.
evidentemente. Tremenda. Y deviene en primera instancia por efecto del trabajo industrializado, que muchas veces no toma en consideración, ¿no es cierto?, los efectos para la vida de los productos de desecho. Ese es el tema. El tema también es humano, tal como lo estabas planteando tú, ¿no es cierto? Nosotros somos una sociedad enferma. Enferma, ¿ya? Tiene serios problemas, ¿no es cierto?, la sociedad de capital. Y yo creo que la otra sociedad emergente socialista, o como quieran llamarle, o de avanzada, también tienen el mismo problema. La cuestión aquí es que para producir también tiene que haber recursos con el objetivo de degradar de alguna manera cada una de las cuestiones que se vierten, ¿no es cierto? Se verten, disculpen, al medio ambiente. Al medio ambiente. Claro, ahora, la gravedad mayor que tenemos nosotros dentro de toda esta cadena de producción y dentro de todo este tema de cuántas cosas compramos sin saber los componentes que tienen, o incluso lo que ha tratado de hacer este gobierno, incluso a través de los sistemas de salud, de informar a la comunidad de cuáles son los elementos tóxicos que tienen los diferentes alimentos, siempre terminan siendo ocultados por ¿cómo se podría decir? Muy cuestionado por los empresarios. Correcto, o sea, los empresarios a la larga solamente, ¿no es cierto?, en los paquetitos el azúcar. Pero es que el sodio no solamente, el sodio no solamente está en la sal, claro. El sodio también está dentro de algunos dulces, de algunos caramelos, claro, de algunos azúcares. También se encuentra incorporado el sodio, porque el sodio también es un preservante. Y de hecho, antiguamente, no sé si tú recuerdas que la carne se salaba. Entonces, claro, es una situación, se sala todavía. Sí. Es una situación bastante compleja, como nosotros no solamente hemos aprendido o hemos generado hábitos de consumo que son perjudiciales y muy perjudiciales para nuestra salud. Nosotros con esta necesidad de no pasar hambre, porque en nuestro país se pasó mucha hambre durante muchos años, actualmente el problema que tenemos es el opuesto, que es la obesidad. La obesidad. Pero la obesidad a través del consumo de todos estos elementos que son dañinos para nuestra salud y que a la larga nos generan una vejez muy compleja y muy, ¿cómo se podría decir? De muy mala calidad. De muy mala calidad. Si bien estamos viviendo más, claro, estamos viviendo más, pero estamos viviendo con mala calidad de vida posterior a nuestra etapa de jubilación incluso, o antes. Nosotros comenzamos en algún momento determinado cuando hablábamos de que profesor hasta qué edad deberíamos trabajar hasta los 30 años de servicio, me encantaría que pudiésemos recuperar eso. Sí. Pero resulta que yo soy un convencido de que después de los 25 años de servicio, es inevitable que empiece a decaer tu nivel de efectividad laboral en educación. Y pasa básicamente por este problema físico, este problema de salud que acarrea toda este consumo sobre consumo de elementos que son tóxicos para la vida humana, en definitiva. Para la salud. El problema grande es que lo reproducimos además a través de los niños. Y los niños generan el mismo modelo. Mira, vamos a seguir hablando de salud. Por supuesto. Yo quiero invitarles a que veamos un video, ¿no es cierto?, de una graduación de médicos cubanos de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, ¿ya?, de la ELAM, en Cuba, ¿ya? Vamos a ver eso y después vamos a comentar sobre esta apuesta por la vida que ha hecho Cuba, un país chiquitito, ¿no es cierto?, que tiene una importancia tremenda en esto de jugárselo por la vida. Calma, pueblo. Lo que no dices tú, lo digo yo. Con uno de estos jóvenes podría usted coincidir a partir de ahora en cualquiera de los centros asistenciales de salud de la provincia, el país u otras naciones hermanas. Son recién graduados de las carreras de medicina, estomatología y psicología que celebran aquí, en la graduación 36 de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, la obtención de sus títulos. Suman 525 los licenciados del territorio y en representación de todos los continentes, 35 jóvenes, en su mayoría de Pakistán y Sahara. En esta edición destaca uno de los promedios más altos de la Universidad Cienfueguera, el 6.20 alcanzado por la doctora Blanca Irene Díaz. En tanto, los graduados más integrales compartieron con los asistentes sus experiencias. Piensas estudiar medicina, carrera por la que hay que sentir verdadera devoción, tener una moral acrisolada y una honradez a toda prueba. Gracias, Fidel.
por darme la oportunidad que no tuve en mi país y por hacer realidad mi sueño de estudiar medicina. Prometo poner el mayor empeño en hacer honor a tu deseo de ayudar a todo el que lo necesite, con el único interés de brindar salud, paz y esperanza. Frente a las principales autoridades de la provincia, familiares, estudiantes y los embajadores en Cuba, de Antigua y Barbudas y Pakistán, se elogiaron los resultados de la actual promoción, con 59 títulos de oro, la certificación en idioma inglés de los alumnos y la incorporación de 35 jóvenes a la misión médica de Venezuela y otros 27 a diversos diplomados. En un año en que los médicos cubanos enfrentaron el ébola en África, el terremoto de Nepal y nacen vacunas, entre otros logros, se incorporan estos galenos a nuestro sistema de salud. Marlady Muñoz, Notisur. Única experiencia en el mundo. Escuela Latinoamericana de Medicina. La idea, en primera instancia, es brindar una alternativa gratuita de estudio de medicina a personas latinoamericanas que acreditaran problemas económicos y además que generaran la necesidad de brindar un servicio comunitario a una población sumamente afectada por temas de salud. La verdad es que a mí me llama mucho la atención esto porque es uno de los grandes legados que deja nuestro porque en realidad uno lo siente muy propio, nuestro compañero, nuestro, ¿cómo se podría decir? Nuestro comandante, Fidel Castro, en donde puede cuestionarse la figura de Fidel de muchas maneras, pero lo que no se puede cuestionar es la resistencia histórica que durante 70 años ha tenido una isla dentro de un mundo que está supeditado a los embates del capitalismo, ¿o no, Patricio Martínez? Efectivamente. Yo tengo una experiencia personal con Cuba, por supuesto. Un hijo mío, ¿no es cierto?, Claudio Martínez. Y su señora. Es egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Una instancia, ¿no es cierto?, que Cuba crea a raíz de los problemas graves, ¿no es cierto?, que se producían a nivel mundial respecto de salud, sobre todo con estos tornados, estas fuertes, esos huracanes, ¿no es cierto?, embates de la naturaleza. Embates de la naturaleza que asolan a la zona central de ahí del mundo y en particular a Cuba, a los países cercanos. Y a raíz de uno de ellos es que se decide, ¿no es cierto?, la formación de médicos, pero de médicos que vinieran de todas las latitudes del mundo. No solamente personas que tuvieran problemas económicos, no, aquí se trataba de hacer una selección a nivel mundial, digamos, de estudiantes que tuvieran las capacidades, ¿no es cierto?, o pudieran demostrar capacidades para ingresar a la Escuela Latinoamericana de Medicina. Solamente como comentario, y partiendo también de la lógica de que Cuba es una de las grandes potencias a nivel mundial en medicina. En medicina. Y también, ¿no es cierto?, en toda la parte química, en la parte química de la medicina, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la creación de medicamentos. Allí ellos son bastante avanzados, incluso venden medicamentos, han vendido los derechos, ¿no es cierto?, de algunos medicamentos, y eso lo hace ser una potencia en ese sentido. Hay que señalar que Fidel Castro dijo que iba a ser más de 10.000, esa era la meta de Fidel, batas blancas para la lucha de las ideas. ¿Por qué? Porque la medicina en los países del orbe capitalista es una medicina que no es preventiva, es una medicina del negocio, y nosotros sabemos que la medicina de las farmacias. La medicina de las farmacias también, ¿no es cierto?, que es un negocio. Basta, ¿no es cierto?, con mirar, ¿no es cierto?, hacia la realidad chilena y cómo atiende, ¿no es cierto?, un egresado de la Escuela Latinoamericana y cómo atiende otro egresado de otros países, ¿no es cierto?, incluso los mismos nuestros, la queja de la gente que no los atienden bien. Entonces, es por eso que se decide, ¿no es cierto?, hacer esta gran
yo diría, trabajo humanitario para el mundo y también para aquellos países que tienen problemas. Podemos decir que la escuela latinoamericana, de sus aulas egresan cientos de médicos de diversos países. Para el mundo. Para el mundo. Yo tuve la oportunidad de compartir con egresados, ¿no es cierto?, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Nicaragua, de Venezuela, ¿ya? Mismos cubanos. Y con una conciencia de educación. Sí, estadounidenses, poderosísima. ¿ya? Franceses, italianos, de todo, hay de todo en la escuela latinoamericana. Y el nivel, por supuesto que es un nivel altísimo, ¿ya? Esas distinciones de oro, por ejemplo, para los médicos son los más avanzados, son los top, los que sacan casi el 7 en sus evaluaciones. Solamente como comentario, nosotros tenemos un modelo, estos modelos del CEFAM, por ejemplo, que tenemos a nivel nacional, es un modelo que se copia o que se trata de imitar a través de la forma, de la estructura que tiene el sistema cubano de medicina, que a su vez llega con estos médicos que venían desde la escuela latinoamericana. Fidel, el hombre historia. El hombre historia. ¿Por qué primero la definición, Pato? Yo creo que el hombre historia porque es un personaje que ha trascendido en la política a nivel internacional, con una utopía, ¿no es cierto?, cuando todo el mundo goza, ¿no es cierto?, del capitalismo, y cuando todos creían que la revolución cubana caía, ¿no es cierto?, a los pocos días. La verdad no fue así. Fíjese que Fidel, ya tratando de matar la idea de la revolución, recibió más de 500 atentados. Más de 500. Se reconocen por la CIA 8. Claro, se dicen que son 600, ¿ya? Pero fueron atentados contra la persona. Hay que señalar que Estados Unidos y los denominados gusanos, ¿ya?, que son los cubanos que se fueron a Miami, bueno, por algo se fueron a Miami, se fueron con sus joyitas, se fueron con su dinero, ¿no es cierto?, se trasladaron, tuvieron la oportunidad de irse en algún momento, otros se fueron de otra manera, ¿no es cierto?, pero la verdad es que se concentraron en Miami. Y ellos, por supuesto, tienen una visión totalmente diferente de lo que piensa el pueblo cubano. Este pueblo cubano, ¿no es cierto?, que hace un recorrido junto a Fidel Castro de dignidad. Y digo de dignidad porque a Chile le hicieron un bloqueo de 1 año y medio y devino en un golpe de Estado, ¿ya? Que nosotros sabemos las consecuencias atroces para el pueblo chileno. Los derechos humanos, ¿no es cierto?, la pérdida de personas, el tirar gente al mar, torturar, etc. Perder los trabajos, ¿no es cierto?, vivir la dura realidad de una economía donde la fantasía del dictador en su momento, me refiero a Pinochet, se le ocurrió estancar el dólar y dijo, este dólar lo vamos a mantener a este precio, y después las consecuencias para el país fueron atroces. Hubo hambre, hubo PEN, POG, para que nos recordemos un poquito y movamos un poquito el agua de aquella situación, y que posteriormente, ¿no es cierto?, deviene en la quiebra de los bancos, ¿ya? Cuando quiebran los bancos, ¿de dónde salió la platita? Adivinen, de los trabajadores. Efectivamente, es el momento en que se inventaron las AFP para poder, de alguna manera, capitalizar al país. Bueno, ahí tienen, ¿no es cierto?, un aspecto solamente, pero en Cuba, con dignidad, han sabido, ¿no es cierto?, por más de 50 años, solventar una situación, como dicen ellos, solucionar, ¿ya? Solucionar, ir dándole solución a los problemas que tiene el país en forma interna. Sobre todo la capacidad de negociar con los países del mundo. Esa no la tienen los cubanos. En Cuba podemos encontrar de todo, ¿ya? Podemos encontrar del mundo, cualquier tipo de ideología. Pero no para todos. Ese es el tema. Porque lo que llega es limitado y tienen que comprar las cosas muchas veces a sobreprecio. Por suerte han habido economías que ya se vienen abriendo respecto a Cuba y creemos que las soluciones vienen.
Antonio, tú Lo que querías pasa es que- preguntar algunas no, cosas. Por Sí, supuesto, lo que pasa es que hablar de Cuba es hablar de Fidel. es hablar de Fidel. Cuando asume el rol de relevo, por así decirlo, su hermano, se habló inmediatamente de oligarquía, de monarquía, se habla de dictadura en Cuba, se habla de violación de derechos humanos, se habla de una serie de situaciones que suceden en la isla, que en realidad algún día yo lo he comentado también, y lo he comentado en función también de otros países. A Cuba lo que es de Cuba. Cuba es un pueblo que la verdad es que nosotros no podemos conocer jamás de manera cierta, porque de partida no somos cubanos. ¿Sí? Y un cubano que llega a Chile, o un cubano que sale al exterior, no puede renegar de tres cosas fundamentales: de la salud, de la educación que ha recibido y también de este gran acervo cultural y social Intelectual que e tiene. intelectual que tiene un pueblo que hasta Fidel Castro era un pueblo analfabeto. Ni un país en el mundo puede decir que ha superado el analfabetismo, salvo Cuba. Y eso es algo relevante, y es el legado, uno de los tantos legados que ha tenido Fidel Castro. No, y la verdad es que una de las preguntas que te quería hacer, obviamente tú tuviste a tu hijo ahí viviendo en Cuba, Sí. tuviste a tu hijo que viajaba de vez en cuando a Chile también, y él tiene él tiene una visión bastante particular de lo que es la vida en ese pueblo. Pero lo más relevante, tiene una forma de ver el mundo que probablemente al no haber estudiado en Cuba no la tendría. No la tendría, efectivamente. Yo creo que el lado humano de la medicina cubana es el que queda bien impregnado en estos 7 años que ellos tienen que estudiar en la escuela latinoamericana. Y lo más no, grave, no son pocos años, ¿no es cierto? Con temperaturas diferentes, ¿no es cierto? Con amigos que tienen que hacerse allá en ese lugar totalmente diferente, una cultura diferente, y que realmente les impregna de esa humanidad que tiene que tener el profesional, ¿no es cierto?, de la salud. La verdad Hay es otra que cosa- hay otra es una cosa de las que- cuestiones impagables, yo creo, para venir, ¿no es cierto?, en un contraste tan tremendo a nuestro país. Claro, como lo es acá en Chile. Hay un problema que eso se genera, es la acreditación de los médicos cubanos por culpa de estos tratados de libre comercio, por todos estos tratados de convenio transpacífico, de diferentes tipos de médicos que llegan a Chile. Un ejemplo, un médico ecuatoriano llega y puede ejercer inmediatamente, directamente. Sí. Sin embargo, un médico cubano, con toda la experticia que tiene y con toda la calidad de la educación que recibe, tiene que acreditarse en Chile. Efectivo. Y eso es una situación compleja, por el hecho de que no se valida, en realidad no se valida en el documento, no se valida en el papel, pero la validación que tiene a nivel de... En la práctica, los médicos práctica es cubanos tremenda. es tremenda, sí. Pero es complejo eso, Pato, ¿no? Es muy complejo, y algo se intentó hacer con el gobierno de Michelle Bachelet con el objetivo de ver la forma de que la acreditación fuera más expedita. Sin embargo, cada vez que un médico egresado de Cuba, ¿no es cierto?, tiene que dar su prueba, tiene que pagar en Chinchín una cantidad tremenda también, ¿ya? Situación compleja. Claro, situación compleja para gente, ¿no es cierto?, que viene llegando y O que sea, tiene larga, que... todo lo que no pagaste en Cuba te te lo vaya a pagar en prueba. Claro, en prueba. En prueba. En Chile. Más o menos el cambio parece ser ese, ¿ah? Claro. Pero está en el chiste y No, la pero verdad hablando en serio, hay ¿es a la que- larga una hay que- sanción? no creo que sea una sanción. Yo creo que Es una sanción económica a la larga igual. puede ser una sanción económica, o lo veremos de esa manera, pero yo creo que hay que acreditarse. Igual, ¿ya? Hay que acreditarse, solo que tiene que ser más expedito ese sistema. Pero y los otros médicos también, yo creo, ¿no? No, los otros médicos salen acreditados, los chilenos. Ya no hay problema. Ese problema no, pero me refiero a los ecuatorianos, de repente. a los No, hay países que tienen convenio y no es así. Oye, yo quiero rescatar, ¿no es cierto?, la figura de Fidel Castro como el hombre de este siglo, ¿ya?, del siglo pasado. La verdad es que deja un legado humanitario, termina él advirtiendo a la humanidad del terrible problema de la contaminación. El hecho de que esta humanidad, ya sea por una guerra, ¿no es cierto?, atómica, o por la misma contaminación, o por la cantidad de pobreza que hay en el mundo,
la incapacidad, ¿no es cierto?, de los países de producir materias primas que sean amigables con el medio ambiente, la incapacidad, ¿no es cierto?, que tiene el mundo en este minuto de distribuir correctamente la alimentación, ¿ya? Y la salud. Es muy posible que nosotros terminemos en una debacle de un calor inmenso como es el cambio climático, ¿ya? Y definitivamente nosotros tengamos que vivir un tremendo infierno en este mundo, el que vivimos, el que sentimos en este minuto. Todos los días. Queremos terminar el programa rindiéndole un pequeño homenaje, así de chiquitito, aquí en Santa Cruz, en un pueblo lejano. Somos pueblo, no vengamos con que somos ciudad, somos un pueblo grande en realidad. Con un pensamiento de Fidel Castro. Dice, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. Calma, pueblo, lo que no dices tú, lo digo yo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback, que estés doblando en vivo, a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio.